Hola niños y niñas, familias del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Mi nombre es Patricia Vargas Samaniego y estaré acompañándoles en estas cápsulas del taller de huertos escolares. Les voy a compartir una presentación para que podamos ir hablando sobre esta temática. Este taller es parte del proyecto de convivencia escolar y formación ciudadana Moviéndonos por la Educación. Bienvenidos y bienvenidas al taller de huertos escolares. En este taller y en esta primera cápsula aprenderemos qué es un huerto, conoceremos un poquito sobre la historia de los huertos y el ser humano y tendremos un ticket de salida con un par de preguntas interesantes sobre lo que veremos en esta primera cápsula. Para comenzar, les invito a pensar como ese monito. ¿Qué es un huerto? ¿Es lo mismo un huerto que una huerta? Veamos la definición de huerto. La Real Academia Española, que es una institución lingüística dedicada a establecer cómo hablamos el correcto español, dice que es un huerto, un terreno de corta extensión, como pueden ver en la imagen, generalmente cercado, como está acá, con unas maderas, donde se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales. En las imágenes pueden ver que hay deliciosos tomates, limones, lechugas, en distintos tipos de maceteros, huertos. ¿Hablamos de que hay una diferencia entre huerto y huerta? Veamos, la RAE o Real Academia Española define huerta como un terreno de mayor extensión que el huerto en que se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales. Como pueden ver en la imagen, el terreno que está trabajando este señor es mucho más amplio que los pequeños maceteros que pudimos ver en las imágenes anteriores. Y acá tenemos unas imágenes que nos permiten mirar la diferencia entre un huerto y una huerta. Esta huerta familiar de esta niña tiene una extensión mucho más grande y se cultivan verduras de distintos tamaños. En cambio, el huerto que está ahí de madera es pequeñito y hay plantitas, verduras de menor tamaño. Pensemos un poquito más entonces. ¿Se relacionan los huertos y las siembras a la historia de los seres humanos? ¿Cómo se relacionan? Aprendamos un poco sobre la influencia de los primeros huertos. En esta imagen de una cueva de manos pintadas en Argentina, podemos ver cómo los primeros y las primeras humanas del planeta iban dejando marcadas sus manos en las cuevas donde habitaban. Los primeros hombres y mujeres eran nómades, es decir, iban de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo para establecer su casa, sino que iban trasladándose de un lugar a otro. Y esos traslados tenían que ver con la alimentación, con el clima. Sus registros, luego de las manos, fueron mutando hacia otros elementos que eran importantes para ellos y ellas, como en este caso, de pinturas rupestres de la gruta de Laco, donde aparecen animales. ¿Por qué serían importantes los animales y dejarlos registrados en las cuevas? Tenía que ver con la alimentación. La alimentación era importante para ellos y buscar dónde estuvieran los animales también. Y se iban trasladando en su forma de vivir nómade de un lugar a otro para encontrar los animales que les pudieran permitir alimentarse.
Pues bien, en algún minuto en estos registros de dibujos en las cuevas aparecieron las plantas y estas plantas les permitieron a los hombres y mujeres comenzar a establecerse, dejar de ser nómades y pasar a ser sedentarios. Esto tenía que ver con el cultivo y el cuidado de las plantas, porque para poder tener plantas, árboles frutales, legumbres, es necesario permanecer, poner la semilla, empezar a cuidarla, y para eso era importante la combinación que podemos ver en Tikal, por ejemplo, que es una ciudad de la civilización maya, donde podemos ver que hay una combinación de la vivienda que ellos tenían con árboles, y esos árboles también tienen que ver con agua. Agua y siembra fue una combinación perfecta para empezar a establecerse en un mismo terreno, para comenzar a ser sedentarios. Igualmente, acá tenemos otra imagen que nos muestra cómo en estas ruinas de Esparta, además de las ruinas, tenemos alrededor árboles y este espacio de pasto verde que probablemente en tiempos mucho más anteriores les permitieron establecerse y permanecer ahí. Los hombres y mujeres también empezaron a dejar representaciones de la ganadería, de la agricultura, cómo se iban estableciendo en estos distintos terrenos para ir haciéndose parte del sedentarismo y generando comunidades que les permitieran, a propósito de los cultivos, de sus siembras, ir estableciéndose en un mismo terreno. Acá tenemos el dibujo que dejaron plasmado en este hermoso florero de la cosecha de la oliva. Es el árbol que está justamente al lado, que es donde encontramos las aceitunas. Para ellos fue muy importante, tan importante que fueron dejando sus registros, sus dibujos a propósito de las distintas hierbas y árboles en este caso que eran representativos para ellos. Acá tenemos la imagen de una moneda representado en una espiga de cebada, que si ustedes se dan cuenta es muy importante para ellos. Entonces ahora nuestras monedas tienen rostros de personas que han sido importantes para nuestro país y nuestra historia. Para ellos la cebada fue muy importante porque les permitió establecerse, alimentarse en la comunidad e ir desarrollándose. Y entonces pensemos un poquito para finalizar. ¿Es lo mismo un huerto que una huerta? ¿Qué influencia han tenido los huertos y siembras en la historia del ser humano? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué otras cosas podría aprender sobre los huertos? Nos vemos en la próxima cápsula. Pide ayuda a tus mayores para dejar tu registro de que viste el video, de qué establecimiento eres, cuál es tu nombre. Nos vemos en la próxima cápsula de Huertos Escolares. Un abrazo.